a leer solo para refrescar memoria. Estábamos en el 4 y agotamos del 13 al 18, pero solo para recordar. Tampoco queremos, hermanos, dice el apóstol, que ignoréis acerca de los que duermen, entendidos allí los que duermen como los que habían o han muerto en Cristo Jesús creyendo en Él, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ya vimos que acá en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol está hablándonos de cosas que a nuestra manera de ver es uno de los pasajes más hermosos y con más luz que tienen las Sagradas Escrituras en cuanto a nuestra seguridad en Cristo Jesús. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, donde este versículo en esa parte solo fuera hasta murió, no tendríamos completa la bendición que Dios ha depositado en Cristo Jesús. La clave está en la resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. El apóstol está aclarando con esta frase que no es un invento de Él o una creencia de Él, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ya habíamos visto este precioso pedacito. Para poder continuar con el capítulo 5, en este capítulo 5, el apóstol va a entrar acerca de inquietudes que han perseguido no solo a los creyentes, sino a los que no lo son, y es, ¿cuándo será eso? Entonces, el Señor Jesús ya había dicho, creo que en Mateo 24, que acerca de su regreso, que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. ¿Correcto? Entonces, de esta preocupación que tenían nuestros hermanos de Tesalónica, ¿qué habría de ocurrir con los que habían muerto en Cristo? Ahora Pablo va a entrar de una manera muy sutil pero contundente a hablarles de la falta de preparación que algunas personas tienen en cuanto a la venida de Cristo. No porque no sepan o hayan leído, se les haya instruido al respecto, sino porque no lo esperan. Y al no esperarlo, se embolata uno en las cosas temporales de cualquiera de los tiempos. En el caso de los de Tesalónica, hace 2000 años. En el caso nuestro, en las de ahora, que son exactamente las mismas, pero con tecnología. Entonces, esta preocupación pasa a hablarles de estar preparados para ese gran día, y no se va a meter en el terreno de darles fechas o señales especulativas de calendario. Por el contrario, nos habla de que aquellos que hemos creído en Cristo Jesús debemos tener una expectativa diferente con respecto a la vida. Ya nos dijo el mismo Señor Jesús en Mateo 6, antes del versículo que estamos
colocando como eje de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que es Mateo 6, 33, en los versículos antes dice el Señor Jesús, que es Dios. A propósito, cuando el Señor Jesús dice algo en la Escritura, Él no está charlando, llenando espacio, a ver si nos parece, sino que eso es así. Él dice que las personas paganas, entendidos nosotros ya, que son las que no han nacido de nuevo, viven preocupadas y ocupadas en qué han de comer, qué han de beber y qué han de vestir. Al Señor Jesús le parece supremamente extraño que una persona que ha nacido de nuevo siga preocupada por eso, sabiendo que Él dijo que no se preocuparan por eso. Entonces, cuando me imagino que le llegan nuestras peticiones por añadiduras al Señor que está sentado a la diestra del Padre, Él dice, pues puede que no le falte lectura, pero sí comprensión de lectura. Y además de la comprensión de lectura, asimilar que lo que yo he dicho, como es palabra del reino dada por mí, así es. Entonces, Pablo quiere recuperar eso acá. Y entonces nosotros que estamos renovando la mente debemos estar ajenos a las presiones y a las ocupaciones y preocupaciones que el sistema del no nacido de nuevo tiene, y realmente ocuparnos en el reino de Dios y su justicia con una sana expectativa de que, aunque no sabemos la fecha, ni el día ni la hora, el hecho de no saber esa fecha calendario no significa que ese día no exista ni ese evento no vaya a ocurrir, y puede ocurrir en cualquier generación. Así como ellos estuvieron expectantes hace 2000 años, nosotros debemos estarlo ahora, 2000 años después. Por eso él avanza en este capítulo diciendo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad. Vuelvo al punto, no me cansaré de recalcar esta palabra, hermanos. Esto no ocupa mente en el que no ha nacido de nuevo, y tampoco ocupa mente en el que naciendo de nuevo no ha querido renovar, o no ha visto la necesidad, o por lo menos no ha sido instruido en eso. Entonces, Pablo supone de que no hay necesidad de que él le escriba a los creyentes de Tesalónica sobre este asunto, porque él ya se los había explicado vez tras vez cuando estuvo con ellos. Pero sin embargo, lo va a volver a hacer, porque la repetición parece ser una gran bendición para todos nosotros. Entonces, ya que les habló acerca de lo que había o de lo que había ocurrido con los que habían muerto en Cristo y los que vivos estaban creyendo en Cristo, ahora pasa a decirles, no vamos a enfrascarnos en fechas como tal, en qué momento de la historia va a ocurrir, no vamos a buscar la cronología de eso. Más bien entendamos que será un periodo que ocurrirá sin importar en qué tiempo llegue a acaecer el evento, porque ahí es donde nosotros debemos gastar mente, es decir, estar pendientes en nuestra consagración al Señor, guiados por Él, por si el Señor le da por venir en este tiempo, o nos toque esperar, como ya le ha tocado al apóstol Pablo, entre los que duermen. Correcto, mientras estemos vivos, expectantes, y cuando ya estemos dormidos en Cristo, pues nos traerá con Él juntamente para encontrarnos con los que estén vivos en ese momento. Entonces dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. A propósito, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿De qué? ¿De qué dice él que no tenemos que estar ocupados en esos tiempos u ocasiones? En el retorno del Señor, porque indudablemente Él ya se hizo presencia hace 2000 años y vino en esa primera instancia para organizar todo el asunto a través de su muerte y muerte de cruz y de su resurrección. Entonces el Señor Jesús, recordemos que en Hechos capítulo 1 dice que después de impartir instrucciones acerca del reino de Dios y su justicia, estuvo con los discípulos 40 días después de resucitado, y después de eso ascendió. Desde ese momento histórico, digámoslo así, está sentado a la diestra de Dios, donde lo pudo ver Esteban,
en uno de los capítulos siguientes de Hechos, cuando lo están apedreando, él dice: veo los cielos abiertos, veo a Dios sentado en su trono y al Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, a su diestra. Ahí está. También en la lectura juiciosa que hemos tenido de Apocalipsis, nos damos cuenta que está en el tercer cielo el Señor Jesús, juntamente con el que está sentado en el trono. Ahí Juan lo identifica como el Cordero de Dios, y él voltea a mirar y le dicen el león de la tribu de Judá, y ve como un cordero, refiriéndose al Señor Jesús. Entonces, acerca de su retorno es que Pablo viene a hablar, no de una fecha específica, sino de un evento que ocurre porque ocurre. ¿Y por qué ocurre? Porque el Señor dijo: regresaré. Porque vosotros sabéis, dice Pablo, perfectamente. No dejen escapar, cuando estén en la lectura juiciosa de la palabra, no gasten afán, pueden ir rápido, pero observando bien. Ni una sola palabra de la Escritura ha sido colocada a la deriva, no. Porque vosotros sabéis perfectamente, cuando habla de perfección están claros con respecto a esta doctrina del retorno. Es un tema ya agotado y claro, no solamente por las palabras que conocemos del Señor, Mateo 24, por ejemplo, o en Daniel, sino que también cuando estuve entre ustedes, le está diciendo de Tesalónica, lo hablamos. Entonces dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, vuelvo al punto, no está hablando de una fecha específica, está hablando de un evento. El día del Señor es un evento que ocurrirá dentro del tiempo y el espacio, sí, pero él no está refiriendo a esa fecha, sino al evento como tal. Y ahorita vamos a mirar después en la segunda carta, cuando la abordemos en el primer capítulo, qué ocurrirá en ese día del Señor. Entonces dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. ¿En qué? En la noche, o sea, sin avisar. Un ladrón, teniendo pues el ejemplo que el Espíritu Santo toma para darnos a través del apóstol, un ladrón a usted no le avisa que va a ir a robarle. En este caso, cuando habla de ladrón en la noche, será sin previo aviso para el que no conoce del Señor, pero será con previo aviso para el que del Señor conoce y está conectadito, renovando completamente su mente y atento a las señales de Dios. Aquí hay algo, y es que el apóstol tenía que aclarar esto, porque recuerde que había unos creyentes de la raza judía que habían creído en el Señor Jesús. Vamos un momentico a Hechos capítulo 1, por favor, para que ilustremos un poquito esto que vamos a hablar acá. En Hechos capítulo 1, la gran mayoría de creyentes que hay ahí, son judíos, son de la raza judía, han creído en Cristo Jesús, han abandonado o han colocado en su lugar el antiguo pacto y han aceptado el nuevo. Entonces dice Hechos 1:1, ¿ya están ahí? Bien. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo, estoy en la versión NBI, a los apóstoles que había escogido. Después de padecer muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes. La versión del 60 usa la palabra indubitables, o sea que no puede negarse el hecho como tal de la resurrección, de que estaba vivo. Y ahí viene: durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. El Señor Jesús era, es y será reino temático. El tema de él es ese, no hay otro. Si usted y yo nos sentamos como discípulos de él a hablar de otras cosas, estamos fuera del tiesto. Entonces dice: luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. Fíjese que después de resucitado seguía comiendo, daticos. Entonces les dice: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, porque se inaugura la era del Dios Espíritu Santo.
Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron. Entonces miren que a pesar de haber estado con él todos esos meses, de haberlo visto resucitar, de estar 40 días con el reino, estos creyentes judíos siempre tenían algo en mente, gracias, como pueblo de Dios, y era que hay un evento que es para el pueblo judío, que es la restauración de Israel como pueblo, ¿correcto? Entonces ellos le hablan de una cosa natural, pero el Señor Jesús les va a contestar con una cosa completamente del reino. Y entonces ellos estaban reunidos con él y le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a qué? ¿Restablecer el qué? El reino de Israel. A ellos no se estaban refiriendo al reino de Dios y su justicia, se estaban refiriendo a la restauración del reino de Israel como país, etcétera, etcétera. Porque recuerden que como judíos ellos querían un juicio para los enemigos que los habían pisoteado durante tanto tiempo, querían la liberación como pueblo, querían como principio establecer la paz, pero a través de Israel. Había sido una edad tan mala, un periodo tan malo para el pueblo de Israel desde hacía tanto tiempo, que ellos anhelaban como la restauración como país. Sin embargo, cuando el Señor Jesús empieza de hablar de el reino de Dios y su justicia, sin negar que habrá un momento, como ya hemos visto en Apocalipsis o vamos a ver en los últimos capítulos que ya estamos leyendo, que hay un momento en que Israel como pueblo es restaurado durante un periodo, pero después, en fin, para no meternos por ahí, miremos más bien que cuando el Señor Jesús aborda el tema del reino de Dios y su justicia, que Él es Dios, no está hablando de un día solar calendario para restaurar el reino de Israel, sino que ya estaba establecido. Recuerden que cuando el Señor Jesús, la primera palabrita que Él habla cuando empieza a predicar es: el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Él no se estaba refiriendo a la restauración del pueblo de Israel como tal. Recuerden que en otra parte del Evangelio Él le dice a la gente cuando estaba hablando con ellos: el reino de los cielos ya está entre vosotros, refiriéndose a Él, porque donde está el rey, está el reino. Entonces, este no es un periodo de tiempo, ni es un día solar, pero el asunto del retorno de Cristo trae también la terminación y la consumación de todos los tiempos. En Apocalipsis vemos que los días, las horas, las fechas se terminan, el tiempo como tal se termina, por eso llama tiempo, y se establece la constante de Dios, que es la eternidad. Esa situación vendrá con el retorno del Señor. Ya en Apocalipsis vimos que habrá cielos y tierra nueva. Yo sé que a una persona no creyente o a un creyente que esté empezando o no haya renovado mente, todavía le queda como muy difícil creer lo que Dios no está charlando cuando escribe la Biblia. Todavía nosotros, el no creyente o el creyente despistadito, siempre está pensando: ¿esto será literal o será solo ilustrativo? No, hay muchos pasajes que nos comprueban que así como la primera destrucción fue por agua, la segunda será por fuego. La tierra va a ser, y todo lo que ella, y todos los elementos que ella contiene serán quemados. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 3, por favor. Ya está en 1 de Pedro, es en 2, capítulo 3. Y miren cómo no se refiere a una fecha calendario, sino a un evento como tal. Leamos desde el 8. Pero no olviden, queridos hermanos, Pedro está hablando, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Los eventos del Señor no tienen que ver con una fecha específica. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos ¿qué? Se arrepientan. Pero el día del Señor, miren, el mismo día del Señor del cual
ahora Pablo nos está hablando en Tesalónica, Pedro nos lo está hablando aquí en su segunda carta. Dice, pero el día del Señor vendrá como ¿qué? Como un ladrón, como un ladrón. Es maravilloso cuando permites que tu mente sea irradiada e invadida por la lectura juiciosa del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que nosotros tenemos en nuestra cabeza, discúlpeme, mucha basura, así sea elegante. Observe, en eventos como estos que se habla del retorno del Señor, de que vendrá con sus ángeles, de que en el tercer cielo hay querubines que son a la vez serafines, que hay 24 ancianos, que hay 4 seres vivientes que también son querubines, que hay ángeles superpoderosos que le hacen los mandados que son 7, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tenemos que aprenderlo con la nueva mente que estamos desarrollando por la nueva naturaleza que hemos recibido. Porque, por ejemplo, el antiguo yo estaba lleno de todas las películas del Exorcista, de todas las películas de marcianos, de todas las películas de los Transformers, de todas las películas, todos esos cómics que ocupan un espacio impresionante a nivel cerebral. Entonces, no se trata de comparar esa información que procede del mundo tratando de llenar una expectativa que de todas formas el ser humano tiene por el vacío que hay en él por la ausencia de Dios, sino que ahora nosotros estamos frente a estos eventos no para discutir con lo que ya creíamos, porque todo ese sistema de pensamientos está out, así sea. Porque usted sabe, usted y yo salimos del vientre de nuestra madre, no nos meten a kinder de una vez porque no pueden o no tienen con qué. Pero de una, el sistema empieza a llenar mente, y después te meten la primaria y después toda la álgebra de Baldor y todas esas cosas muy importantes, claro, para construir puentes y para que no se caigan los andenes y los edificios. Y después entras a tu carrera y si usted se metió en una, por ejemplo, como la mía, que había que leer 16 libros cada 8 días, eso es impresionante todo lo que tenemos acá y esos son argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, como dice la segunda carta a los Corintios. Entonces, esta nueva mente que nosotros tenemos es la que hay que llenar con la formación e información correcta. Entonces, miren ya como uno concatena. Si yo estaba ya en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 2, y Pablo me está hablando del día del Señor, inmediatamente, si yo he sido juicioso con la lectura que el Espíritu Santo nos mandó a hacer, porque a propósito, este no es un capricho mío. Sí, digo, ¿con qué entretengo a los hermanos como para que no me molesten tanto la vida? No. Es una instrucción que el Espíritu Santo nos ha dado y disculpa, el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque ahí mismo yo hago la conexión, día del Señor, claro, entonces si Pedro y Juan y Pablo, que son llenos del Espíritu Santo, que es el mismo Dios, están hablando del reino de Dios y su justicia, es el mismo Dios el que está instruyendo a través de ellos tres. Entonces el mismo día del Señor es este, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día, ¿los qué? Los cielos, ¿qué va a pasar con los cielos? Desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, ¿será qué? ¿Qué dice? Quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando qué? Mire la palabra que usa acá, ansiosamente la venida del día de Dios. Cuando no he renovado mi mente o no he nacido de nuevo, yo inconscientemente, si creo en la venida del Señor, si creo en la venida del Señor, si es que he leído de la venida del Señor, si es que me han hablado de la venida del Señor, es ojalá no venga mañana porque todavía tengo muchos proyecticos míos para hacer. Y cualquier proyecto que tengas para hacer, discúlpame, será para quemar, según estos pasajes. Entonces dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, en ese retorno del Señor, por eso Pablo y todos los creyentes que genuinamente llegan a realmente resolver las preguntas claves de la vida. Por ejemplo, ¿qué pasa después de la muerte? Hay personas que sabemos mucho de la muerte hacia acá y tenemos la respuesta y las fórmulas, pero qué tremenda ignorancia la que hay de la muerte hacia allá. Es decir, hay creyentes, vuelvo y le digo, se justifica el que no ha nacido de nuevo, como estábamos nosotros antes de nacer de nuevo, sumidos en las tinieblas y en las propias vanidades del sistema del mundo. Pero que a nosotros nos lleguen a preguntar
¿Qué hay después de la muerte? Y se supone que nosotros los creyentes no le tengamos la respuesta al que nos está haciendo la pregunta. Hay algo que evaluar ahí. Hay algo que evaluar ahí. Porque evidentemente habrá una... Mire por ejemplo lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Hebreos. Capítulo 1. Perdón, capítulo 2. Y quisiera que usted se metiera en el audio version para que me lea, por favor, el comparativo en otras versiones del versículo que le voy a decir. Versículo 6. Ya estamos. Hebreos capítulo 2, versículo 6. Mire lo que dice. Versículo 5. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo ¿qué? Venidero del que estamos hablando. Es decir, después, en ese día del Señor, se establecerá una cosa que se llama el mundo venidero. Vale, olvídese de la fantasía que nos colocaron por allá en algún lado religioso, y era que sí, Dios existe y cuando muramos todos vamos a tener un kit, bata blanca, una aureola y una lira, y detrás del Señor toda la eternidad cantándole Jesús, Jesús. No, eso no es así. ¿Qué dicen otras versiones? Búscame ¿cómo es? La gomela esa, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? LT. ¿Cuál? Lenguaje actual. Dios no ha... Un momentico, es que tiene que saber porque Andrés es el lector oficial del asunto. Dios no ha puesto a los ángeles como jefes del mundo en que vamos a vivir en el futuro, en ese mundo. Bien, el jefe será otro. O sea, ¿quién es el jefe? El Señor Jesús, ¿cierto? Porque a Dios le plació que en Jesús a Dios le plació que Jesús fuera el heredero de todo. Entonces, ese día del Señor es supremamente importante. No solo para los que creemos, sino que también afectará a los que no creen, crean o no. Cualquier ateo, cuando Dios envió el mensaje a través de las Sagradas Escrituras, no estaba consultando a la gente para que lo creyera, sino para que supieran lo que iba a pasar, porque Dios no es mansalvero. Entonces dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. ¿Qué va a ocurrir en la esfera de no creyentes? Porque claro, la población humana que no cree siempre va a querer o mejorar el planeta, o cuidar los pajaritos, que las mascoticas tengan mejor vida. Sé que hay mucha gente, entonces el control de la natalidad, porque este planeta es como una nave que está con mucha gente y están consumiendo de todo, etcétera, etcétera, etcétera. La gente va a estar ocupada en todo, menos en estos eventos. Entonces, Pablo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, es decir, en el ámbito inconverso, aclaro, en el ámbito inconverso estarán diciendo paz y seguridad, es decir, lo tenemos todo bajo control. Hay una falsa seguridad que el ser humano genera de manera interna y externa, porque el mundo inconverso no tiene el Espíritu Santo, tienes un espíritu de control. Y recuerden que el sistema del mundo está bajo el dominio de Satanás y tiene a la gente completamente enredada en su ruedita de hámster y con un programa que no sale de ahí: robar, matar y destruir. Entonces Pablo va a abordar estos temas con mucha altura, no menospreciando al ser humano caído, sino dándonos la verdadera razón de la inteligencia que hemos recibido en Cristo Jesús para comprender todo el panorama, pero desde el punto de vista de Dios, que es el creador de Adán, así haya caído, pero también es el que nos ha engendrado en Cristo y nos ha dado la nueva naturaleza. La primera y la segunda creación, digámoslo así, están en sus manos. Entonces, cuando dicen paz y seguridad, en ese momento vendrá sobre ellos destrucción repentina. La ruina cae porque cae sobre el sistema del mundo como tal. Y entonces también avanza diciendo, será como dolores a la mujer encinta. Pues nosotros nos tenemos que imaginar la cosa, pero las que han tenido niños saben cómo es el asunto
de los dolores de la mujer encinta. ¿Por qué? Porque será un juicio repentino. Ahora, los dolores de parto no es que están iniciando la concepción de la criatura, sino que están anunciando el nacimiento de la criatura que ya está formada en el vientre. Entonces, por eso son los dolores. Lo que quiere decir este pedacito del pasaje es que la humanidad tendrá los dolores de la mujer encinta, porque no es que en este momento esté en la concepción, sino que va a alumbrar todo el absurdo que lo ha llevado a la ruina y que ha estado gestándose en la humanidad para finalmente dar a luz la ruina. Eso es lo que ocurre. En ese orden de ideas, entonces, el juicio se convierte en repentino porque están ajenos a las señales de Dios, digámoslo así. Entonces, cuando viene acá, para que salgamos de esa falacia, de esta falacia, cuando él dice, aquí, como ladrón en la noche, versículo 2, capítulo 5, este ladrón en la noche es para el inconverso, no es para nosotros los que estamos pendientes, ¿correcto? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y uno dirá, siendo inconverso o creyente sin mente renovada, que lo coja de susto el asunto. Habrá escapatoria. Entonces mira lo que dice Pablo: y no escaparán. Aquí no hay escondedero a peso. Recuerden que por allá en Apocalipsis capítulo 9, si mal no estoy, los grandes y pequeños reyes y obreros decían que caigan sobre nosotros las montañas para ocultarnos de esa ira de Dios. No hay escondedero. Miren, aquí en este lugar, en esta situación, no hay tercera alternativa. En ese día del Señor, cuando Él retorne, solo habrá ruina o solo habrá gloria. No hay nada en el centro. Habrá ruina para todo aquel que no haya aceptado que en Cristo Jesús hay reconciliación. Eso no nos lo inventamos nosotros. Pero habrá un momento expectante para los que sí estemos esperando, porque sabemos, como acabamos de leer en Hebreos capítulo 2, versículo 5, que hay un mundo venidero donde el jefe será otro. Porque el jefe del actual mundo, ¿quién es? Satanás. No le dé temor decirlo. Pero entonces Dios no gobierna. Claro, nada se sale de la esfera de Dios, pero ese sistema en ruina como tal está out y sancionado. El Señor Jesús, cuando vino, no vino a arreglar la cosa. Él vino a decir que eso ya no tenía arreglo y por eso establecía el reino de Dios y su justicia. ¿Correcto? Bien. Y no escaparán. Aquí sí viene la aclaración. Disculpen que esto me súper emociona. Es que cuando uno se encuentra con esta clase de ventanas en la palabra de Dios, dice, pero tanta luz, Dios mío, tanta luz, y yo tan enredado con qué de comer, qué de beber y qué de vestir, que no me deja, no me suelta, no me quiere. El sistema no te quiere soltar, uno se tiene que soltar. Entonces dice, ¿mas vosotros qué? Nuevamente, o sea, el de ladrón en la noche no es para los hermanos, el de ladrón de la noche es para el inconverso. Usando esa palabra, mas vosotros, hermanos, no estáis en ¿qué? En tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Clarísima, clara la palabra. Es decir, cuando habla de no estáis en tinieblas, no es, miren, créanme, así como descubrimos que la oración de entrega sacada del capítulo 9 o 10 de Romanos nunca fue hecha para eso. Sí, las vigilias tampoco son hechas para eso, pero hay una cantidad de gente haciendo vigilias que porque de pronto el Señor viene, pero realmente la palabra vigilia y vigilancia no era para eso. Porque yo puedo estar vigilante en mi consagración al Señor, esté despierto o dormido. Habrá mucha gente que inclusive esté en una vigilia ese día y no se va, porque no estaba en el asunto como tal de la comunión con Dios. Entonces dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cuando habla en tinieblas es en la ignorancia
de la depravación moral y espiritual. Nosotros ya estamos en la luz de Cristo. A ustedes y a mí, estas tinieblas a nosotros ya no nos acogen. Miren, en un día como hoy, nosotros estamos en una actividad recibiendo y recibiendo más luz de las Sagradas Escrituras, mientras que las personas del sistema del mundo andan en las cosas que los tienen completamente ajenos para ellos. Supongamos, si vendría como ladrón en la noche si fuera hoy. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Tú y yo ya estamos en la luz de Cristo. Ahora, ¿por qué nosotros no nos debe sorprender ese día como ladrón? Porque dice la Escritura, porque todos vosotros, recuerde, cuando habla de todos vosotros, está refiriéndose a estos hermanos. O sea, nos incluye a los que en Cristo Jesús estamos. Y resulta que nosotros somos hijos de luz. ¿Cómo así que hijos de luz? Redimidos. Ahora, ¿por qué somos hijos de luz? Porque mientras que Satanás es el príncipe de las tinieblas, Jesús es el de la luz. Y no estamos hablando de competencia como si estuvieran al mismo nivel. Estamos hablando de reinado como tal. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. El Evangelio, no las cartas. Aunque allí también en las cartas se desarrolla mucho lo de la luz. Si algún día se quiere, en 18 versículos, renovar la mente en un momentico del principio de todas las cosas y de todo, venga a estos 18 versículos del capítulo 1. Lo va a leer. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesús, a Cristo. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y ahí viene. Y la vida era ¿qué? La luz de la humanidad, la luz de los hombres, dice otra versión. Esta luz resplandece en las tinieblas. Esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió, está hablando de Juan el Bautista, como testigo para dar testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? El Señor Jesús. A fin de que por medio de Él todos creyeran. Y aclara, Juan no era la luz, Juan el Bautista era un simple hombre, correcto, nacido de mujer y nacido de hombre, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre. Porque el asunto con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, no era que no creyesen en el Mesías. El asunto era que no creían que Jesús era el Mesías. Por eso, al que cree en el nombre de Jesús y lo identifica como el Cristo de Dios hecho hombre, por eso dice, a los que creen en su nombre, les dio el derecho a ser ¿qué? Hijos de Dios, a ser llamados hijos e hijas. Y avanza. Estos no nacen de la sangre, miren el primer y el segundo nacimiento ahí. Cuando dice estos no nacen de la sangre, está hablando del primer nacimiento de mi papá y de mi mamá, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen ¿de dónde? De Dios, de Dios, de Dios. Bien, entonces, por eso ahora Pablo escribe, porque todos vosotros, los hermanos, los hijos de Dios, porque somos hermanos de Cristo Jesús, pero a la vez somos hijos de Dios Padre, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Los hijos de la luz, los nacidos de nuevo, estamos claros en esta clase de eventos que, entre otras cosas, para el no nacido de nuevo se mete a leer estos pasajes y es un galimatías, no les da, no lo entiende. No porque no sean inteligentes, sino porque no han nacido de nuevo y no están abiertos a la sabiduría de Dios. Y vuelve y aclara, no somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, ustedes y yo ya estamos en la luz, somos hijos de luz porque Jesús es la luz y esa naturaleza de luz nos ha sido adjudicada cuando creímos en Él.
Mientras que el que no ha nacido de nuevo sí está en oscuridad y está escondido de la luz. Y aquí viene algo y dice, por tanto no durmamos como los demás. Usted y yo que somos hijos e hijas de luz, no es que no durmamos físicamente hablando, sino que ya no estamos con la mente entenebrecida porque tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2. Por tanto no durmamos como los demás. Es decir, usted y yo debemos estar en una actitud de constante alerta por ser hijos de luz. Nosotros caminamos hacia Cristo para recibir el reino futuro, digámoslo así, que acabamos de verlo en Hebreos capítulo 2, versículo 6, ese otro mundo que se va a establecer, pero que para nosotros ya es una realidad. Nosotros no tenemos que esperar a llegar allá, nosotros ya lo recibimos, porque cuando el Señor Jesús sí fue muy claro. Mire y verá: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, para que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como se hace ¿dónde? En el cielo. Nosotros somos la primicia de ese reino por haber creído en Cristo Jesús. Vivimos bajo sus normas y parámetros completamente y somos a la vez una luz. Recuerden que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo que un pueblo que está sobre una montaña no puede ocultarse fácilmente, que la luz no se coloca debajo del almud o del nochero, sino que se lo coloca encima para que la gente vea. Usted y yo somos antorchas, básicamente. Realmente la gente que está en tinieblas, como en un día estuvimos nosotros, vimos la luz a través de alguien que ya estaba en la luz. Por eso dice, por tanto no durmamos como los demás. Nuestra actitud es de constante alerta, esperando el retorno del Señor, independientemente de la generación que nos haya tocado vivir, y caminamos hacia Cristo y Cristo camina hacia nosotros. Es algo que es de igual correspondencia, nosotros hacia Él y Él en su retorno hacia nosotros. Así que no vamos a ser tomados por sorpresa. Y cuando habla acá de no durmamos como los demás, no me vaya a ir a trasnochar ahora, ¿cierto? Mañana se duerme manejando y llega más ligero a la presencia de Dios. El dormir acá está ilustrando la indiferencia, la indolencia de todo aquel que está muerto espiritualmente. Tiene cauterizada su conciencia y su corazón. Entonces no está abierto a las cosas que realmente valen la pena. Y aquí sí viene: sino velemos y seamos sobrios. Velar aquí es estar en alerta completa. Y sobrios es que el sistema del mundo embriaga. Las pasiones embriagan los sentidos. La gente está dándole gusto a sus sensaciones y sus emociones. Andan como alambiques bebiendo, como objetos de deseo en sus pasiones, y eso produce una embriaguez que te hace insensible a lo que... Por eso cuando el apóstol dice, ya no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu, es por la luz que recibimos por la persona del Espíritu Santo, entregándonos realmente la realidad, perdone la redundancia, y no la mentira en que anda la gente que está dormida espiritualmente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá a propósito? Renovar la mente, sacarte... Oye, empiece a contestarle así a las personitas que le preguntan. Siempre hay personas que a lo mejor enreda alguna y se la trae, ¿cierto? ¿Y para dónde vas? Voy a renovar mente. Excuse me. ¿Sí? Sí, a renovar mente. ¿Cómo? Sí, vamos a abrir el libro. Sí. Realmente voy a un lugar donde me leen las cartas, ¿quiere decir? Sí. ¿Y qué toca hoy? La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5. Si no velemos y seamos sobrios. Entonces velar ahí es estar en una alerta completa, y sobrios es estar tranquilos y sin pasiones. Hacia allá vamos. Pues los que duermen de noche duermen. Cuando está hablando de noche duermen, no está refiriéndose a este momentito del día, sino que este periodo de la humanidad está en oscuridad. Hay luz para los que Dios nos ha redimido en Cristo Jesús, claro, pero la humanidad sigue dormida completamente, buscando su paz. Mire que hacen congresos de paz, reuniones de paz, mesas de paz, etcétera. Pero es que la paz que está ofreciéndose desde el cielo no es la paz entre
entre dos esposos y de pronto están discutiendo, o entre dos socios y están definiendo la cantidad de acciones, o entre dos grupos que estuvieron en contienda. No, es la paz que se anuncia de Dios hacia los hombres, porque estábamos todos destituidos de su gloria, porque cuando todos habíamos pecado, fuésemos israelitas o gentiles, estábamos por fuera, pero que en Cristo Jesús la paz nos ha sido dada. Estos temas los va a desarrollar hacia los de Tesalónica Pablo de una manera tan suave, pero supremamente clara, porque recuerden que en Tesalónica no había todo ese asunto de enredajos que había en Corinto. Tesalónica nos da más luz, pues los que duermen de noche duermen, descuidados. Es decir, cuando habla de los que duermen de noche duermen, es que ni les interesa lo de la venida del Señor. Sí piensan por allá que hay un advenimiento, pero mire el sistema del mundo como es. Créeme, a través de películas y de Hollywood, la gente sí está esperando una desaparición de gente, pero es que vienen por ellos los extraterrestres. Sí, y está claro para ellos, y que esta es la época como de Acuario, no sé en qué andan. En todo caso, pues los que duermen de noche duermen. Y aquí viene, y los que se embriagan de noche se embriagan. Aquí la embriaguez no es solamente de empinar el codo, sino que estoy embriagado dándole gusto al ser humano sensual, al de las sensaciones, al de las pasiones, al de los hobbies, al de los etcétera, etcétera. No, eso no es para nosotros. Pablo vuelve y aclara, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Es decir, no nos dejemos enredar por las artimañas de Satanás a través del sistema. Entonces nos da una forma de vestirnos y de defendernos ante esas situaciones. Las armas de nuestra milicia, dice Pablo en 2 de Corintios, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Imagínate, para la destrucción de fortalezas. Este asunto de la fe y del amor y la esperanza que vemos a ver a continuación, realmente es, Pablo dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Vamos a adelantar un poquito y después lo desmenuzamos. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Si te das cuenta, aquí Pablo está hablándonos de la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Cuando habla de que nos vistamos con la coraza de la fe, recuérdenme por favor, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Incluye la esperanza ahí, que la dice en 1 Corintios capítulo 13. Es renovar mente. El vestirnos con esta no información, sino formación que Dios tiene para sus hijos e hijas. Ante esta situación, si ahora la situación la vemos oscura, no es porque sea oscura desde ahora, sino que ha venido oscura desde siempre. Pero en cada generación Dios ha levantado hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, como ustedes y como yo, que guiados por el Espíritu Santo, pues nos quitamos el capote de encima. Y en segundo lugar, avanzamos en el conocimiento de Dios, no en el estudio, sino en la relación con Él, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor. Mire que la coraza y el amor son cosas defensivas para poder caminar en este mundo de tinieblas como hijos de luz. La fe no se refiere a la fe para cambiar de apartamento, se refiere a la fe que hemos depositado en Dios al creer que Él sí envió a Cristo Jesús para que su gracia se manifestara a través de Él. Y el amor aquí es el ágape. La única manera de ser libre de todo y de todos es agapar. Agaparme con Dios, agaparme a mí mismo y agaparme con los demás, porque recuerda que el ágape es el amor sin condiciones. Te amo sin que me retornes nada a cambio. Eso es lo que estamos, y eso me hace automáticamente libre. Ese ágape me hace inclusive libre de pensar que me necesitas en tu vida para hacer algo. Es completa libertad, dice, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, porque estamos fundamentados en Dios, y en el amor que sirve para relacionarnos aún con el que está en tinieblas. Y estamos hablando del amor ágape. Y también dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ese trío, fe,
Amor y esperanza van siempre de la mano porque son las que verifican nuestro concepto de ser salvos en Cristo Jesús. Recuerden que Él viene hablando del día del Señor. En ese día del Señor, unos irán para ruina y otros para gloria. La esperanza que tenemos es que en ese día en que Dios ha establecido que juzgará a vivos y muertos, y es real porque Dios lo dice, nosotros no estamos del lado de los que van a ser receptores de la ruina de su aparición, sino de la gloria de su retorno. ¿Por qué? Porque no tenemos necesidad de llegar allá como aparecidos ahí, a ese tribunal. No. Entonces, se vive por la fe, se da gracias por el amor que de Dios hay en nosotros y estamos convencidos de que nuestra esperanza no es superflua ni está puesta o depositada en alguien que no cumple, porque Dios no miente. Esa esperanza de salvarnos de ese día para esa ruina de los que no creen es que nosotros hemos creído en Cristo Jesús gracias a la obra del Espíritu Santo a nuestro favor cuando creímos. Y aquí es donde viene, porque no nos ha puesto Dios para ira. Nuestro destino ya no es la condenación. Yo no tengo que esperar al día del juicio para saber si soy salvo o no. Yo ya sé que soy salvo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. ¿Por qué? Porque he renovado mi mente y no tengo dudas. Yo ya no me rijo por los parámetros del que no creo, del que no ha renovado, sino por el contrario de lo que la Escritura es suficientemente clara en decirme. Porque no nos ha puesto Dios para ira, nuevamente a los hijos e hijas de luz, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que esto no es por obras. ¿Qué hago para ser salvo? Moisés le diría 10 mandamientos, ¿cierto? La gracia le dice, confíe en la obra que Cristo Jesús hizo en favor de. Ese es el pago, por gracia, para que nadie se gloríe, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Y miren que el Evangelio sigue siendo elemental, no cambia, las patas de la mesa no cambian, siempre son las mismas. Acerca de ese Jesucristo dice que murió por nosotros para que ya sea que velemos, mejor dicho, la base de nuestra salvación no somos nosotros. El Señor Jesús no hubiese tenido necesidad de bajar si solo uno de nosotros hubiese sido bueno y acepto por Dios. Él vino porque realmente no había nadie. Entonces dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos. Cuando habla acá de velemos, no habla de los que están despiertos, sino de los que están vivos. Recuerden que Pablo viene hablándonos en el capítulo 4 del verso 13 al 18, que hay gente que duerme y está refiriéndose con eso a los que han muerto creyendo en Cristo Jesús, ¿sí o no? Y hay gente que está viva creyendo en Cristo Jesús y viene hablando del retorno del Señor desde el capítulo 4. Escápese de la distracción que estos juiciosos hermanos en determinado siglo hicieron sin mala fe de dividir las cosas por capítulos y versículos. Es que este no es otro tema diferente al del capítulo 4. Él viene de recorrido, por eso dice que ese Jesucristo murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea, en su retorno estemos vivos. La base de nuestra salvación es Cristo Jesús. Hemos sido reconciliados con Dios en Cristo Jesús. Entonces, sea que velemos, los que estemos vivos, o que durmamos, que hayan muerto creyendo en Cristo Jesús, dice algo maravilloso: vivamos juntamente con Él en su retorno. Es decir, personalmente nosotros estamos viviendo con Cristo y caminando con Él. Ni la muerte física nos puede separar de Él. Nosotros somos un caso aparte de la humanidad por estar en Cristo Jesús. Por eso la luz es impresionante. Por lo cual, dice Pablo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando habla de animarse y edificarnos, no es con un interés académico de devorar Biblia y corchar gente, no, sino que
esto que he recibido es para vida eterna. Y se me convierte en un estilo constante de vida. Yo no tengo que esperar a que me avisen que mañana el Señor viene para consagrarme, sino que yo no tengo necesidad de vivir desconsagrado en el buen sentido de la palabra, porque mi comunión con Dios me recuerda que, en primer lugar, estoy descansado porque no fue por mis logros que soy salvo. Y el caminar en Cristo Jesús, en la medida en que renuevo la mente, al ir desocupando toda esa basura de información y de formación, llamemos más bien de formación, y de gradación, ahora la estoy llenando con lo que es. Entonces me doy cuenta de que yo no tengo que consagrarme al Señor para no condenarme, porque qué horrible es el lago de fuego y azufre, ni siquiera tampoco para salvarme, porque entonces soy muy interesado, sino que es completamente conveniente de que un ser humano restaurado en Cristo Jesús con el Padre, por la obra del Espíritu Santo, lo normal es que camine en ese estilo de vida. ¿Sí me hago entender? Para no ser mezquinos, ni para un lado, ni para el otro, porque el que era mezquino se murió y lo enterramos, y el que resucitó fue otro. Realmente el resto de nuestras vidas, después de conocer a Cristo y estando en este cuerpo, es que seamos útiles en el reino y seamos completamente obsoletos para el sistema del mundo. La utilidad nuestra como nacidos de nuevo es para el reino, no un religioso ahí recalcitrante, no, pero sí completamente obsoletos, mejor dicho, cuando el mundo venga a reclamar algo a nosotros, le sirve más una pala empeñada que yo. ¿Por qué? Porque ya no estoy para eso. El que hacía eso murió completamente. Cuando he renovado mi mente y sigo haciéndolo, es que ya no. El asunto nuestro solamente no es creer en Cristo Jesús. Todos creemos en Cristo Jesús. Para renovar mente se necesita creer lo que Cristo Jesús dice. Hoy un amigo me colocaba un ejemplo muy simpático, pero valedero. A veces creemos mucho en Cristo Jesús, pero no creemos lo que le dice Cristo Jesús. Y él me decía, vea, es como ir a comprar el baloto. Hay gente que compra el baloto solo por reflejo, pero ni siquiera revisa a ver si lo ganó, porque no espera nada. El asunto nuestro es que a veces estamos así con el Señor Jesús. Sí creemos en Él, pero lo que dice Él de, por nada estéis afanosos. Entonces, ¿yo qué hago afanado o afanada en cualquier día, cualquier circunstancia o lo que esté ocurriendo? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Algo pasa. Porque cuando me dice perdona, no perdono si el que odiaba fue el que murió. Ahora he recibido toda la naturaleza de Dios para bañarme en perdón y en ágape. Todo eso está ahí. Él dice, no somos temerosos a la muerte. Hebreos capítulo 1, porque el imperio del temor de la muerte lo tenía el diablo, y a través de la misma muerte el Señor Jesús despojó al diablo de esa capacidad de mantenernos en temor y amén. Si ahí dice eso, ¿por qué no lo vivo? Entonces, el renovar la mente es no creer en Cristo Jesús, ya creímos, sino creer lo que Cristo Jesús dice en su palabra. De eso se trata. Entonces, no se trata de comparar lo que yo creía con lo que ahora debo creer, sino, permiso, me dedico a lo que realmente debo dedicar el resto de mi vida y de mi existencia. ¿Para qué? Para ser útiles en el reino, para crecer a la estatura de Cristo, y el mundo de mí no tiene nada. Y punto. Eso es grosso modo. Dejemos ahí por ahora, por favor. Dejemos ahí por ahora. Padre, gracias por este tiempo en que nos permites adentrarnos sin temor, Señor. Hoy queremos dejar de ser niños que juegan en la orilla con temor a las abundantes aguas que hay de ahí para adentro. Permítenos, Señor, despegarnos, porque tú tienes todo ese mar del reino para nosotros, pero centrado en ti. Y tú, Señor, jamás nos llevarías por un camino equivocado, pero para esos caminos, adentrarnos en ellos, nos dejaste este precioso GPS que es tu palabra, Señor, y debemos dedicarnos a ella. ¿Para qué? Para tener la sabiduría no solamente de este mundo en donde vivimos, para comportarnos sabiamente, sino ese mundo venidero en donde viviremos y donde el jefe será otro, tú. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.